El siglo XX marcó una era de transformaciones para nuestra Carta Magna. Las reformas de 1907 y 1908 modernizaron el sistema político e introdujeron la separación de poderes. A lo largo del siglo vimos 7 reformas durante la era de Trujillo y más cambios luego, bajo el mando de Balaguer. En tiempos recientes, las reformas de 1994, 2002, 2010 y 2015 abordaron temas como la autonomía judicial y la reelección presidencial, que nunca se queda. Hoy el presidente de la República propone una nueva reforma constitucional. Sus objetivos incluyen limitar las reelecciones presidenciales precisamente, fortalecer la independencia del Ministerio Público y reducir la cantidad de diputados. Vamos a hablar sobre la más reciente reforma constitucional en República Dominicana. La Constitución actual es la 39ª desde la Declaración de Independencia de 1844, la mayor cantidad de modificaciones de cualquier país de referencia. Hasta Wikipedia señala que el alto número es un indicador engañoso de la estabilidad constitucional del país, puesto que en la República Dominicana se promulga una nueva constitución cada vez que se produce una enmienda, incluso cuando se trata de la modificación de un solo artículo de la Constitución anterior. A comienzos del siglo XX, en la Constitución Dominicana encontramos 2 reformas, ambas durante el gobierno de Ramón Cáceres, que crearon un impacto sociopolítico. La primera el 14 de junio de 1907, la que concedió la abolición del catolicismo por primera vez como religión oficial, libertad de conciencia, preservación de la reelección indefinida y preservación de los poderes amplios y discrecionales. En ese momento, 1907-1908, hubo, si tú quieres, una cierta paz política, paz social. La reforma de 1907 buscó modernizar la Constitución para adaptarse a las necesidades del país en ese momento, estableciendo una clara separación de poderes y promoviendo una administración más eficiente y transparente. Más que la Constitución, fue el personaje. El personaje que dio una fortaleza institucional. ¿Por qué? Porque allí donde hay vacíos institucionales, a menudo lo asume un personaje, y ese fue Moncáceres. O sea, Moncáceres fue un gobernante fuerte, sin decir un dictador típico a lo Ulises Heró ni a Trujillo, pero un gobernante fuerte y conocedor del Estado. La segunda constitución fue en el gobierno de Ramón Cáceres, 22 de febrero de 1908. Esta trajo la extensión del periodo constitucional a 6 años, eliminación del cargo del vicepresidente, restablecimiento de un poder legislativo bicameral, abolición del amplio régimen de excepción instituido durante el régimen de Ulises Serós, establecimiento por primera vez del poder de la Suprema Corte de Justicia para decidir en última instancia sobre la constitucionalidad de las leyes, decretos y regulaciones. Hasta entonces era unicameral, República Dominicana. Entonces lo llevó a bicameral. Hoy lo que tenemos es Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, que con el tiempo vamos a tener que darle una vuelta atrás y reconocer que no necesitamos un Congreso bicameral. El 13 de junio de 1924, la Constitución fue modificada durante la presidencia provisional de Juan Bautista Vicini Burgos. En esta se restableció el periodo presidencial de 4 años sin reelección. Después, quien toma el poder en las primeras elecciones post-intervención militar fue Felipe Horacio Vázquez Lajara, quien modificó la Constitución en 3 ocasiones. Una para extender su mandato presidencial de 4 a 6 años, con la Constitución del 15 de junio de 1927. Otra, el 9 de enero del 1929, que modificó el régimen fronterizo territorial con Haití. Y la última para permitir su postulación luego de concluido su periodo de 6 años. Además,
de reconocer a la Suprema Corte de Justicia como intérprete de la Constitución el 20 de junio de 1929, algo que coyunturalmente le convenía. Esa Constitución fue el preludio de los 31 años de Trujillo, porque la base fundamental era prolongar el mandato de Horacio Vázquez, que a la sazón ya uno sabía que no tenía condiciones físicas ya. Durante los 31 años de gobierno dictatorial del presidente Rafael Leónidas Trujillo, la Constitución fue cambiada 7 veces, en 1934, 1942, 1947, 1955, 57 y 2 veces en 1960, siempre guardando las formas jurídicas y los procedimientos institucionales, aunque con un control absoluto por parte de su mandatario y su Partido Dominicano. El periodo histórico más largo, en términos constitucionales, fue el de Trujillo, a excepción del de Balaguer, que fue 66-94. Pero con Trujillo hubo alrededor de 6 modificaciones constitucionales. Veamos algunas de las cosas que fueron introducidas en estas reformas. En 1934 se refinó el texto constitucional, se mejoró el lenguaje, se clarificaron algunos principios, mayor coherencia a algunos aspectos de la Constitución. En la de 1942 se introdujeron atribuciones de la capacidad política de la mujer casada. Se suprime la vicepresidencia de la República otra vez y crea disposiciones a favor de los hombres de trabajo. Cuando Trujillo llega al poder, aquí nada más habían 10 provincias. Trujillo la llevó a 27, o sea, 17 más. Esas son modificaciones constitucionales. Y acuérdate que moneda, todo lo que es el aparato del Estado fue bajo la égida de Trujillo. Y eso implicaba, en gran medida, muchas reformas constitucionales. La de 1947 fue una reforma con el propósito de establecer en el país un sistema bancario y monetario propio, con la modificación de los artículos 94 y 95 que regulaban aspectos financieros y monetarios. Se estableció el peso oro como unidad monetaria del país, se prohibió la emisión de dinero fiscalmente dañino y se creó la Junta Monetaria del Banco Central, con independencia y estabilidad. Trujillo era un animal sumamente político. Él sofateaba lo que podía ocurrir. Y ya Trujillo, de los años 50, ya habían, merced a lo que sucedió en el 49, acuérdate, la invasión de Maimón, Constancia y Héctor Hondo y todo eso, ya a Trujillo le mandaban emisarios desde los propios Estados Unidos para que fuera cediendo el poder. Para la reforma constitucional del 1955 se incluyó reponer la vicepresidencia de la República, rebajar a 25 años la edad requerida para ser presidente y otros puestos electivos, excluir la creación y denominación de las secretarías de Estado de la materia constitucional y designar al entonces presidente Rafael Leónidas Trujillo, padre de la patria nueva. 1955. También era un momento histórico en América Latina en el que se estaban dando esas variaciones constitucionales para poner un vicepresidente, porque un ser humano puede desaparecer físicamente. Entonces, una manera de institucionalmente no causarle tensiones políticas a una sociedad. Incluso hoy en día hay países que tienen 2 y 3 vicepresidentes. En la modificación de 1959 se cambiaron los artículos 114, 115 y 116, los cuales establecieron el procedimiento para enmendar la Constitución. Se concedió al Congreso Nacional el poder de la enmienda, lo que implicó que ya no sería necesario elegir un cuerpo separado. El 28 de junio de 1960 vuelve y se cambia por 6ª vez la Constitución.
Esta vez fueron eliminadas las disposiciones anticomunistas incluidas en la reforma constitucional del 1955. También se redujo el periodo presidencial de 5 a 4 años y se crearon autoridades electas a niveles municipales y provinciales. Se intentó introducir la pena de muerte contra algunos crímenes políticos, pero la Iglesia Católica se opuso, forzando a que se retirara ese aspecto. Yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte. Trujillo lo puso como parte de la ola que se estaban dando, pero él no necesitaba eso, porque él mataba todos los días. En diciembre de ese mismo año se incluyó en el texto constitucional una proclamación de oposición a cualquier condena internacional contra cualquier hermano país de América y se vuelve a eliminar la vicepresidencia. La muerte de Trujillo dejó a Joaquín Balaguer como presidente provisional y a un año de ser cambiada la Carta Magna, el 29 de diciembre de 1961, viene otra reforma que estableció un Consejo de Estado con las funciones y potestades del Ejecutivo y Legislativo, incluyendo la potestad de reformar la Constitución. Que los jueces, ¿tú sabes quién lo ponía a los jueces? El Senado. Los jueces estaban altamente politizados, porque eran los senadores. En cada provincia, el senador de esa provincia era el que ponía a los jueces. Sin mediar competencia, sin mediar nada. Nosotros hemos dado un salto. En los últimos 30 años, República Dominicana ha dado un salto institucional muy bueno. El 16 de septiembre de 1962 se llevó a cabo otra reforma. Un detalle importante de esta modificación consistió en eliminar el artículo que exigía a los candidatos presidenciales haber vivido en territorio nacional durante los 5 años precedentes a la elección, lo que le permitió a Juan Bosch ser candidato y posteriormente presidente. Este no pierde tiempo al llegar a la presidencia y el 29 de abril del 63 vuelve y reforma la Constitución. Sin embargo, definen los especialistas esta reforma como un salto cualitativo importante por considerar la reforma como la primera constitución social del país, además de representar un cambio que rompía completamente el modelo tradicional que el país había tenido. La de Juan Bosch es una constitución para la pedagogía social. Porque acuérdate que la de Bosch, tan pronto le dan el golpe de Estado, los golpistas la desaparecieron, la borraron del mapa, pero quedó en el imaginario del dominicano. Dentro de las modificaciones de Juan Bosch se encuentra el establecimiento de la nación dominicana, declarada libre de iniciativa económica privada. Establece como norma general que la propiedad debe servir al progreso y bienestar del conglomerado. Declara los delitos contra el pueblo, consagra que el trabajo en todas sus formas y su aplicación estará bajo la vigilancia y protección del Estado. Que ha quedado hoy como pedagogía social de los avances, de la visión que tenía Bosch con sentido a la democracia. Esta reforma de 1963 estableció además el derecho y deber de los trabajadores de colaborar con las empresas y de participar en los beneficios de las mismas. Implanta el derecho de cada familia dominicana de poseer una vivienda propia. Declara de interés social la erradicación definitiva del analfabetismo. La Carta Magna de Juan Bosch es modificada por la de Balaguer el 28 de noviembre de 1966, bajo la presidencia de Joaquín Balaguer, en un periodo de restauración del orden constitucional tras la crisis política de 1965. Esta contempló los siguientes puntos: la nación, soberanía y gobierno, los derechos a la ciudadanía, los derechos de los 3 poderes del Estado. Instituyó por separado la celebración de las elecciones presidenciales y municipales y se restableció la reelección presidencial. Tras pasar casi 3 décadas sin modificación, la Constitución del 20 de agosto de 1994 recibe otra reforma. En el último mandato presidencial de Joaquín Balaguer, fruto de una grave crisis electoral, estableció nueva vez la prohibición de la reelección presidencial consecutiva. De las últimas 4 reformas de los últimos 30 años, esa es la que ha tenido mayor calado. En el 94, ¿qué se puso? El Consejo Nacional de la Magistratura. Eso fue una revolución en la justicia dominicana.
La justicia dominicana era un mercado. Hemos avanzado. No es a lo que uno aspira. ¿Me hago entender? Pero hemos avanzado y hay que reconocer. Y sirvió para consagrar la autonomía e independencia del Poder Judicial, con la eliminación de la facultad senatorial de designar los jueces, creando un Consejo Nacional de la Magistratura para designar los integrantes de la Suprema Corte y facultando a esta última a designar al resto de los jueces del país. Y ahí se puso la no reelección consecutiva. Balaguer no pudo ir a las elecciones del 94, del 96. No pudo reelegirse. Balaguer se le prohibió. Acuérdate, vuelvo y te insisto, que los jueces eran elegidos por el Senado, por los senadores. Sí. Ahí, ¿qué más hubo? La separación de las elecciones. Acuérdate, ahí es que se aprueba que las elecciones municipales iban separadas de las elecciones presidenciales. El 25 de julio del 2002 se reformó nuevamente la Constitución para permitir una única reelección presidencial consecutiva, al estilo del sistema norteamericano. Para entonces, el presidente era Hipólito Mejía, quien también eliminó los colegios electorales cerrados. Porque eso no fue reforma, era para él reelegirse y ya. Fue un artículo. Presidente de la República, se puede reelegir. Claro, cuando estamos analizando, eso es una reforma, la reforma de Hipólito. Vaya a ver qué era la misma Constitución del 66 con esa modificación. No, era la misma del 94. ¿Está bien? La misma del 94 con un nuevo artículo que él se podía reelegir. La Constitución del 2010 llega bajo el mandato de Leonel Fernández. Es el resultado de una modificación integral que permitió la participación de diversos sectores, de la consulta popular a la interacción desde los medios de comunicación social, y estuvo marcada además por el acuerdo de las principales fuerzas políticas con representación en el Congreso actual. Tenemos la del 2010, que es una buena constitución. No es que es una constitución aspiracionista, una constitución que si tú te pones a leerla, de los 277 artículos, los derechos fundamentales tú los lees y te ríes porque casi ninguno se cumple. En esta reforma del 2010 se constitucionaliza el Estado como un instrumento en beneficio de la gente, es decir, se coloca a la persona como centro de todo, al reconocer que la Constitución se fundamenta en el respeto a la dignidad humana. Es aspiracional, es para que tú te la aprendas y luches y te defiendas en función de ella, porque el Estado no te garantiza casi nada de lo que hay ahí. Te define lo que es un Estado social democrático de derecho, pero cuando vamos a la práctica es para una parte de la sociedad. Es para una parte ínfima de la sociedad. Por eso la gente tiene que aprenderse la Constitución y reclamar lo que ahí dice. En el 2015 llega una nueva modificación constitucional bajo la presidencia de Danilo Medina, enfocándose en cambiar el artículo 124 que permitió la reelección presidencial. Esta vez se establece un transitorio que habla de que se consigne que en el caso eventual de que el presidente de la República actual, correspondiente al periodo 2012-2016, sea candidato presidencial para el 2016-2020, no podrá presentarse para el siguiente periodo ni a ningún otro. A partir del 2020 gobierna entonces el presidente Luis Abinader Corona. Ya en este 2024 se ha presentado el contenido de una nueva propuesta de reforma constitucional, esta vez expresando que con ella se pretende poner fin a las reelecciones presidenciales, al caudillismo y al personalismo continuista. El presidente actual está planteando, vamos a poner otro artículo, el 278, que diga, ni el presidente actual podrá ser reelegido ni en el 2028, ni nunca, jamás. Y ninguna persona que haya sido 2 veces presidente puede serlo. O sea, fíjate, ahí hay un candado más difícil. La propuesta de reforma constitucional de Luis Abinader tiene como objetivo, según su propuesta, consolidar la independencia del Ministerio Público,
garantizar la estabilidad constitucional de las reglas de elección presidencial y reducir la cantidad de diputados, así como unificar la celebración de las elecciones presidenciales, congresuales, parlamentarias, de organismos internacionales y municipales.